Una vez más, vamos al libro de los Romanos, por favor. Romanos 8. Vamos a continuar nuestro estudio de este pasaje a los Romanos. Dice así la palabra del Señor. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor, con estos hermanos y amigos, Señor. Oramos, Señor, que tu Santo Espíritu tome la palabra predicada, Señor, y la anuncie y la ilumine a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor. Señor, oramos que tu Espíritu, el cual inspiró esta palabra, Señor, nos ayude a interpretar, Señor, a estudiar y aplicar estas cosas a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y dice tu Hijo, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, que la uses para que nosotros santifiquemos nuestras vidas, Señor. Que seamos hechos conforme, Señor, a la imagen de tu Hijo amado. En su nombre oramos. Amén. Amén. Hemos llegado a este versículo 1 de Romanos 8, a esta gloriosa declaración del apóstol Pablo. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, pienso yo que Pablo menciona esto, que no hay ninguna condenación, porque el creyente aún se encuentra con este dilema de la realidad del pecado. El pecado existe, el pecado es real. Ahora, ¿cómo es que nosotros, los creyentes, una vez más, es muy importante, no puedo estresar suficiente
la frase los que están en Cristo Jesús? Estos versículos, deje clarificar. Versículo 1, 2, 3 y 4 se aplica a todo aquel que ha nacido de nuevo. A todo aquel. Esto es, no hay área gris, amigos hermanos. Como dice Juan, deje de ilustrar, como dice Juan, hay luz y hay tinieblas. Dios es luz. Dios es luz. Y nosotros andamos en la luz. En Él no hay tinieblas, dice Juan. Si nosotros tenemos comunión con Él, tenemos que andar en su luz. Estas dos cosas no se pueden mezclar. Es el mismo pensamiento de Romanos 8, del 1 al 4. Esto es, no hay tal cosa como un cristiano que ha sido justificado y no es santificado. No existe. No existe tal persona. Por eso Pablo empieza con esta gloriosa declaración que no hay ninguna condenación, pero estresa el punto, los que están en Cristo Jesús. Ahora elabora ese punto en versículo 2. Los que están en Cristo Jesús son los que han sido librados de la ley del pecado y de muerte. También son, amigos, los que el Hijo ha redimido. Por ejemplo, versículo 3, ahí encuentro yo el glorioso evangelio, lo que era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa, ahí estamos nosotros, a causa del pecado, la razón por la cual el Hijo del Hombre se hizo carne o se manifestó, a causa de nuestro pecado. Condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es el propósito? Versículo 4, ya sea la justicia, esto es, la justicia de Cristo cargada a nuestra cuenta, atribuida a nuestra cuenta, imputada a nuestra cuenta, o sea que no solo eso, o quizás, versículo 4, que a través de nuestra vida por fe en el Espíritu Santo, demostramos, amigos y hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestras almas. Ahora, ¿cómo es que tú y yo, siendo creyentes, sabiendo que hemos sido justificados, cómo es que mortificamos las obras de la carne? Porque note que en versículo 4 al fin, hace Pablo una clara división entre el creyente y el no creyente. Y en versículos 5 al 8 nos da los opuestos, lo que son de la carne, los que son del Espíritu. ¿En qué piensa la carne? ¿En qué se ocupa la carne? ¿Qué se propone la carne? Y lo pone, amigos, al opuesto de los que son según el Espíritu. Y no se maravillen, porque recuerden que es la misma analogía que usan en otro lugar. Recuerden cuando habla el apóstol diciendo que Caín mató a su hermano Abel. Dice, ¿y por qué le mató? ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? Dice, porque era del maligno. Caín era del maligno y sus obras eran malas. Eran malas. Se manifestó, amigos y hermanos, en su vida que no era de Dios. Al contrario, era del maligno. Es lo que hace Pablo aquí. Nuestra vida, amigos, incluso note versículo 5, empieza Pablo diciendo que los pensamientos, ahora no es nada más pensar, sino es que ocupa lugar, lleva más allá de un pensamiento, es nuestra ocupación. Siempre pensamos, versículo 5, los que son de la carne siempre piensan en las cosas de la carne. Es imposible que piensen en las cosas del Espíritu. Hablaremos después de ese tema. Pero Pablo nos enseña esto. Entonces, si he sido justificado, según versículo número 1, si no hay ninguna condenación, entonces hay algunos que enseñan bajo la falsa enseñanza del cristiano carnal. Esto es cristiano, pero aún vive según la carne. No es cristiano, amigos y hermanos, según las Escrituras. Amigos,
de nuestro texto aprendemos que solo hay dos tipos de personas. Nada más hay dos. Los que andan según el Espíritu y los que andan según la carne. El creyente y el incrédulo. El que no ha sido condenado y el que está condenado. Aquellos cuya vida es gobernada, es dirigida y es ayudado o ayudada por el Espíritu Santo. Y aquellos cuya vida se caracteriza por su vida o viviendo o que viven según la carne, en la carne, tras la carne. Pero noten como Pablo, me gusta como los apóstoles escriben. Porque, amigos, aparte de nuestra unión con Cristo, de nada aprovecha. ¿De qué aprovecha la carne? Para nada aprovecha. Es menester, es crucial, es esencial que entendamos versículo 1. Que ninguna condenación, y es, amigos, no solo es una unión bendita, pero es un requisito. 8:9, por favor. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero note claramente lo que dice versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, niega versículo número 1. Si alguien no está en Cristo, aún está bajo la condena. Aún está bajo el juicio de Dios. Aún está bajo la ira de Dios. Es muy importante. No podemos estresar suficiente, amigos, la importancia de estar unidos con Cristo, de estar en Cristo. Porque el Padre, sabemos esto, el Padre le ha dado a Él la preeminencia en todas las cosas, sobre todas las cosas. Él es el único. Él es la única seguridad de nuestra justificación. Quiero que entiendas esto. Nota el versículo número 3, por favor. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amigos, es necesario creer. Ahora, la fe no, la eficacia no yace en la fe. La eficacia está en la expiación de Cristo. Eso es claro. La fe es la venida por la cual Dios justifica al pecador. Fe en su sangre. Pero la eficacia yace en la expiación. Ahora, amigos, no vamos a subestimar la importancia de estar unidos con Cristo. Esto va más allá de ser miembros de una iglesia. De ser miembros de una iglesia no garantiza, amigos hermanos, que no hay condenación. O ser cristiano nominal, eso no garantiza. Cuando Pablo dice aquí, versículo 1, esta unión es una unión vital. El estar unidos con Él, el participar de Él. Recuerden la palabra que usa Él, el que come de Él, bebe de Él. Obviamente, Andrés y amigos, para hacer una exposición en Cristo Jesús sería imposible. No habría suficiente tiempo para hablar de ese tema. Hay pastores y predicadores y muchos sermones que podemos usar, y aún así, amigos, es un gran tesoro esta frase, estar en Cristo Jesús. Amén. Es muy grande. Podemos usar esto. Noten cómo Pablo describe esta unión. Regresemos al Romanos 6, por favor. Muy breve. En Romanos 6, versículo 3, recuerdan que usa Pablo la frase bautizados en Cristo. Versículo 4, somos sepultados juntamente con Él. Versículo 5, fuimos plantados juntamente con Él. Versículo 6, note,
el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y luego versículo 8 dice, y si morimos con Cristo. Y nota el versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Amigos y hermanos, Pablo en todas sus epístolas estresa este punto muy importante de estar unidos con Cristo. Deja de darle unos pasajes, los puedes buscar después. Efesios 1, del 1 al 13, Romanos 3, del 25 al 26. Ahora, quiero clarificar. En Romanos 8:1, al igual que el resto de la Biblia no aprueba la práctica del pecado en el creyente. O sea, si alguien permanece, continúa, practica, como dice Juan, el pecado, eso revela la naturaleza de nuestro nacimiento. La Biblia también, amigos, nos dice, nos advierte a nosotros que somos creyentes, nos advierte contra el pecado. Nos advierte claramente. También nos enseña la Biblia, nos da instrucción. Si un miembro en la iglesia, amigos, está en pecado, ¿cómo dirigir ese tema? ¿Cómo tratar con un miembro el cual se encuentra en pecado? Pero aquí en Romanos 8, Pablo nos enseña a través del Espíritu Santo cómo pelear, cómo, amigos, mortificar el pecado que mora en nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que cualquier doctrina que excusa el pecado en el creyente, amigos, es contra la Escritura. Porque la Escritura se opone a eso. Se opone al pecado en el creyente. Se opone al pecado en la iglesia, amigos y hermanos. Porque el pecado es contra Dios. Es contra su naturaleza. Es contra su voluntad. Todo esto se opone a Dios. Así que cualquier doctrina, amigos, que dice la ley ha sido abrogada, la ley no sirve, la ley no se aplica, es antinomianismo y es contra Dios. Porque es el mismo estandarte. Ese mismo estandarte es la ley de Dios. Deje explicar. Vamos a 1 de Juan, por favor. 1 de San Juan. Capítulo 3. 1 de Juan 3. Ahorita vamos a regresar aquí. 1 de Juan 3, por favor. Dice San Juan, versículo 2. Dice, amados. Dice, ahora somos hijos de Dios. Y amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Bueno, ¿y cómo es Él? Capítulo 2, versículo 29. Él es justo. Sabed que Él es justo. Seremos semejantes a Él. Porque nota versículo 2. Le veremos tal como Él es. Y es la esperanza de cada cristiano, cada aquel que ha nacido de nuevo. Por eso dice versículo 3, 1 de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios es justo, Dios es puro. Recuerden lo que le dijo a Pedro. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No os conformáis a vuestra manera antigua de vivir, sino como Él que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Él es nuestro ejemplo. Ahora note el versículo 4 de San Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Es de la ley. Ahora algunos enseñan que cuando uno peca, nada más peca en la carne. Digo, no lo hizo mi alma, no lo hizo mi espíritu, lo hizo la carne. Es un dualismo, viene del gnosticismo. Les recuerdo esto. Con esto Andrés les contesté esa pregunta, esa doctrina. ¿El diablo pecó en la carne o en espíritu? El diablo no tenía carne.
Pero el diablo peca desde el principio. ¿Contra quién pecó? Contra la ley de Dios. Recuerden lo que les dije al principio. La ley es la voluntad de Dios. Todo lo que se opone a la naturaleza de Dios, lo que se opone a la persona de Dios. Por eso dice versículo 5, primera de Juan 3, 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. No habla de perfección. Una vez más, no practica, no continúa en ese estado. Note verso 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que no hay diferencia entre lo que enseña Pablo y lo que enseña Juan. Así que amigos, algunos se aseguran a sí mismos. Es como la telaraña que dice Job. La telaraña de un hipócrita. No lo puede sostener. Tiene una falsa seguridad en que quizás han hecho una profesión, han confesado en Cristo. Y vamos a aplicarlo aún más. Quizás conozcan doctrinas de gracia. Dicen, ya estoy justificado, ya no importa cómo viva. Eso no es la enseñanza de la Biblia. No es bíblico. No es bíblico. Es falsa aseguranza. Es la aseguranza, la seguridad de un hipócrita, como dice Job. O quizás ellos piensen que Dios, amigos, de alguna manera, que la ley para ellos la va a abrogar, o para ellos la va a minimizar, que no se aplica a ellos. Amigos, Dios, lo que dice las Escrituras, no hace excepción de personas. No hace excepción. Romanos capítulo 2 lo establece. Dios no hace excepción. Judío o gentil, no hay diferencia. Todos pecaron, dice Romanos 3, y están destituidos de la gloria de Dios. Así que estos que confían en eso, bueno, estoy justificado y ahora no importa cómo viva, se encontrarán juzgados y condenados como transgresores de la ley. Sus obras malignas testificando contra ellos. Por eso, Romanos 8:1 no solo nos dice que no hay condenación, pero ahora pienso yo, algunos niegan que esto está escrito bajo inspiración del Espíritu Santo. Bueno, aquí está. Pienso que Pablo nos enseña que hay manifestaciones prácticas. Esto es, ¿cómo se manifiesta que hemos sido justificados? ¿Cómo se manifiesta que somos hijos de Dios? Es muy interesante. Deje de enseñarles un poco nada más. No soy doctor de la ley, no soy doctor de nada, pero he aprendido un poco. Usa la palabra ek. Ustedes saben la palabra elegidos. Ek para caleo, llamados a un lado. La palabra ek quiere decir el origen. Juan dice, ¿son de Dios o no son de Dios? Ek. ¿De dónde procede? Nada más hay dos. Las obras de Caín manifiestan que no es de Dios. No es de Dios. Igualmente aquí, nuestra peripateo, nuestra manera de vivir, demuestra si somos hijos de Dios o no. Note, versículo 1, capítulo 8. Los que no andan. ¿Quiénes son los que no andan conforme a la carne? Los que están en Cristo Jesús. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se están formando. Están tomando forma, están tomando imagen. ¿De quién? Romanos 8. Note lo que dice. Ahí está la respuesta. Versículo 27. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Es la misma palabra.
Se van a conformar, van a ser moldados a una imagen. ¿A quién? A nuestra posición en Cristo Jesús. Esa es la imagen ideal. No andan conforme a la carne. Se manifiesta prácticamente. Y esto es lo que Pablo elabora, amigos y hermanos, aquí en estos versículos, del 5 al versículo 8. Hace la distinción, y luego después también en versículos 12 y 13. Nos dice, somos deudores no a la carne, para que vivamos según la carne. Enseña Pablo aquí, amigos, un gran contraste, incompatibilidad entre los dos. Son diferentes, se oponen. Por eso, no, en otro lugar, note como dice Pablo a los Filipenses, por favor, en Filipenses, capítulo número 3, Filipenses 3, y versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? Terrenal. En lo terrenal. No pueden pensar en algo más. Los designios de la carne son enemistad contra la ley de Dios, y no se somete a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, es imposible. Ahora comprenden por qué Jesús le dijo a Nicodemo, lo nacido de la carne. Carne es Nicodemo. Hermano, yo uso una frase, una vez más. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, como dijo el profeta, sino fui boyero. Pero dice, ¿por qué hace la gente lo que hace? Me pregunta, una vez estábamos mi esposa y yo platicando, ¿por qué hace la gente esto? ¿Por qué hace la gente esto? Pues la gente hace lo que hace porque son gente. Es su naturaleza. No es muy profundo, pero por eso el pecador hace lo que hace. Es su naturaleza. Lo nacido de la carne, carne es. Es lo que aquí Pablo nos está enseñando, el Espíritu Santo, amigos y hermanos. Hay una gran diferencia entre los que son nacidos del Espíritu y los que no son. Pablo aquí lo introduce y después lo elabora. Nuestros motivos, nuestro pensamiento, nuestros deseos son gobernados por uno o por el otro. No pueden ser los dos. Romanos 6, una vez más. Romanos 6, versículo 21. Ahora dice, ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El fin de ellas es muerte. Romanos 8 dice, el andar en la carne es muerte. Se identifica, no solo, amigos, es nuestra identidad, nos identificamos con la muerte, pero al fin es la paga también. Es la paga. Mas ahora, note versículo 22, habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora regresemos a Romanos 8. ¿Y por qué dice Pablo por qué declara esta gloriosa declaración? ¿Y cómo es posible que ya no anden conforme? ¿Qué
¿qué es lo que sucede en la vida del hombre que causa un cambio radical? Cambio radical. No por suerte, hermano, leíste de Pedro. La puerca lavada vuelve al cielo y el perro a su vómito. Es natural. Es natural. Es su naturaleza. El hombre hace lo que hace porque es su naturaleza. El perro también. No importa cómo lo lavemos, le pongamos moñitos al perro, se vomita, se lo va a comer. Se oye asqueroso, pero es su naturaleza. Así el hombre bebe iniquidad como agua, dice Job. Entonces, amigos, ¿qué es lo que sucede en la vida del hombre? ¿Qué es necesario para que haya un cambio en la vida del hombre? El cual está acostumbrado a beber agua a beber iniquidad como agua. Así soy. Hacemos siempre. Note lo que dice Pablo. Esta una vez más nos da las razones, versículos 2 y 3. Ya no ando según la carne. No solo no hay condenación, pero ya no ando según la carne. ¿Por qué? Versículo 2. Ahí está el por qué. El primer por qué. Y luego el segundo por qué. Dice, la ley, recuerden, la regla. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero no de lo que dice Pablo. Me ha librado. La misma frase que usó en Romanos 6, versículo 18. Y libertados del pecado. No, este versículo 17. Gracias a Dios, Romanos 6, 17, que erais esclavos del pecado. Díselo antes. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Note versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, versículo 22, una vez más. Ahora habéis sido libertados. ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? Pablo no se liberó. Pablo no podía liberarse. Pablo era esclavo del pecado. Pablo era externamente justo. ¿Se acuerdan su testimonio en Filipenses? Capítulo 3. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto al celo de la ley, dice, fariseo. Él era fariseo, su padre fariseo, su abuelo fariseo. O sea, muchos admirarían a Pablo y recomendarían a Pablo, amigos y hermanos, para ser miembro de la iglesia y quizás enseñar en la iglesia. Pero Pablo era un perdido. Recuerden, me gustan las palabras que usa Pablo. Permítanme, por favor, voy a desviar un poco. A los Gálatas, por favor. En Gálatas, capítulo 1, dice el versículo 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguían sobremanera la iglesia de Dios y la asolaban. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahí está su profesión, amigos, ahí está su ánimo de Pablo. Era el judaísmo. No solo quería ser un judío, quería aventajar, tomar ventaja, quería ser judío de los judíos. Pero note versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, amén, fue cuando fue librado Pablo. Pablo no se libró a sí mismo. Era esclavo de sus concupiscencias. Era esclavo, amigos, de los deleites. Era esclavo de los placeres. Igual que los demás, Efesios 2. Era hijo de ira, igual que los demás, sirviendo deleites bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire. Era igual que los demás. Pero cuando agradó a Dios, note versículo 15.
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Note versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Regresemos a capítulo 8, por favor. Así que Pablo nos enseña, amigos, versículo 2, que hubo una obra en él, una obra espiritual. Note, ¿a qué se refiere? Ahora, hay diferentes opiniones a qué se refiere aquí. Si estudias a John Gill, quizás si estudias a Hodge y a Calvino, digan algo, quizás Matthew Henry, MacArthur dice algo más. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Algunos dicen, por ejemplo, que la ley del Espíritu de vida en Cristo se refiere al Evangelio. Y que la ley del pecado y de la muerte se refiere a la ley de Dios. Digo yo, no, espérate, una vez más. A mí me gusta estudiar la Biblia. Siempre cuando alguien trae una nueva doctrina o algo, siempre los escucho y quizás no responda inmediatamente. Te voy a escuchar. Después lo peso según lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Amigos, porque ese es el final de toda controversia que está escrito. Hay hombres sinceros, hay hombres honestos que admiten, esto es difícil de interpretar. Gracias a Dios. Yo también lo digo, es difícil. Hay varias diferencias en interpretaciones de versículo número 2. La palabra ¿por qué? Nos dice que es una conclusión. Concluye Pablo que la razón por la cual no hay ninguna condenación es porque, versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿A qué se refiere? Algunos dicen esto. Si Pablo se refiere en versículo número 1, que habla de que no hay condenación, entonces en versículo 2, amigos, está contrastando el Evangelio con la ley de Dios. El argumento es así. El versículo 2 se refiere a la obra del Espíritu en el creyente. Si se refiere a la obra del Espíritu en el creyente, entonces, amigos, la santificación es la base de no condenación. O sea, si dicen, si esto es santificación, el resultado es que no hay condenación a causa de tu santificación. Amigos, nadie cree eso. ¿Quién cree eso? No es lo que enseña la Escritura. La base de, por eso lo establecí primero. La base de que no hay condenación para mí no es en mi persona, está basado en la persona de Jesucristo. Claramente lo enseña la palabra del Señor. Incluso, Andrés, es el argumento de Robert Haldane. Pero vamos a ver. Vamos a decir que encuentro falla con su interpretación. ¿Y por qué? Porque Pablo nos enseña. ¿Qué es lo que? ¿Recuerdan lo que les dije al empezar este estudio? El mejor intérprete de la palabra es la palabra, ¿recuerden? Entonces, especialmente, ¿qué es lo que dice Pablo? Note, versículo 2, dicen, ¿qué es la ley del pecado y de la muerte? Dicen ellos, es la ley de Dios. La ley de Dios es pecado y la ley de Dios es muerte. Romanos 7, versículo 7. Me gusta esto, Andrés. Porque digo, ¿acaso no leen la palabra del Señor? ¿Acaso están se introducen tanto a la teología y tanto a la filosofía que no pueden entender lo claro de la palabra del Señor? Yo no soy doctor, yo no tengo nada, soy nada más bullero, es todo. Pero el Señor me tomó y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo, es todo lo que tengo, llámame bien. Note versículo 7. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No se puede Pablo contradecir
Decir aquí, no es pecado, y luego decir, la ley de Dios es pecado. Es imposible. Es imposible. Su argumento sigue. Note lo que dice. En ninguna manera yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas note lo que dice. ¿Qué es lo que es muerte? No es la ley. Dice Pablo, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, note versículo 9, si la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Note versículo 20. Note versículo 20, una vez más. Hallé que el mismo mandamiento que era ¿para qué? Es para vida. No es pecado y no es muerte, es para vida. Quiero clarificar esto, amigos y hermanos. Que no es la ley la que produce muerte. Nunca ha sido así. No es la ley de Dios que produce el pecado o la muerte. Es desobediencia a la ley la cual produce muerte. Y es nuestra naturaleza caída que produce el pecado. La ley lo revela, la ley lo agrava, pero el pecado produce muerte. La desobediencia trae pecado y trajo la muerte. Es claro. Romanos 5, versículo 13. Recuerden que no hay que aislar Romanos 8, hay que tomarlo en todo este estudio a los romanos. Romanos 5, 13. Dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 18. Así que, note, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley no es pecado. Y la ley no es muerte. También, amigos, Pablo nos ha explicado que la base de nuestra justificación no son nuestras obras, no es nuestro mérito, amigos, pero es nuestra posición en Cristo Jesús. Quiero comparar esto. Quiero ver esto. Nota Romanos, por favor, 10. Ahora quiero ver Romanos 10. Romanos 10. Versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 9, versículo 6, por favor. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiero que comparemos eso con Deuteronomio 6, por favor. Quiero ver esto. Recuerden, el que hace estas cosas vivirá. Deuteronomio 30, versículo 6.
El problema no es la ley. El problema siempre ha sido nuestra naturaleza humana. ¿Recuerdan lo que dijeron ellos? Incluso al renovar el pacto. No solo cuando Moisés, recuerden que al recibir las tablas, roció la sangre, el altar, roció el libro, roció al pueblo. Dijeron, todo lo que dice Jehová lo haremos. Todo lo que dice Jehová lo haremos. Y se unieron en un pacto, el pacto de sangre. Amigos y hermanos, después al renovar el pacto, en la tierra prometida, bajo Josué, de igual manera, y Josué les decía claramente, no podéis servir al Dios verdadero. No puedes, es imposible. Así que elijan, escojan si quieren servir al Dios de los amorreos, de los heteos, de los hebeteos. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué dijeron? No, obedeceremos a Jehová, le seguiremos, haremos pacto. Nunca pudieron. Nunca pudieron. ¿Por qué causa apedrearon a Esteban? ¿Se recuerdan en Hechos 7? Porque él les reveló a través del Espíritu Santo, nunca habéis obedecido mi voz. ¿Recuerden cuál es el primer y más grande mandamiento de la ley? ¿Cuál es? Le voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer preguntas. ¿Cuál es el más grande y el primer mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Ok. Sí. Pero hay una frase antes de eso. Una frase antes de eso. Dice, oye, Israel. La falta no es de estos dos miembros que tenemos aquí. No es que no podían oír, incluye obedecer. ¿Recuerdan Isaías? Dice, el asno conoce su pesebre, el buey conoce a su dueño, mas Israel no me conoce. ¿A qué se refiere? Incluso empieza Isaías su profecía diciendo, oíd cielos y tierra. Porque el pueblo no quería oír. ¿Recuerdan Jesús? Dice, ¿por qué les hablas por parábolas a este pueblo? Dice, porque han cerrado sus ojos, han cerrado sus oídos, no quieren oír. El corazón de este pueblo se ha endurecido, no quieren oír. Es el corazón. Los oídos cerrados, los ojos cerrados. Y recuerden lo que dijo también el Señor Jesús, citando al profeta Isaías. Dice, este pueblo se acerca de mí de labios, pero ¿qué está lejos de él? Su corazón. Su corazón está lejos de mí. ¿En qué se deleita Jehová? ¿En los sacrificios, en las ofrendas? No. No, amigos y hermanos. Claramente lo revela David. Nunca ha sido según la carne y no lo será. Recuerden lo que dice otra vez Pablo. No es judío el que lo es en el exterior, cuya circuncisión es según la carne, sino es judío el que lo es en el interior. En el interior. ¿A qué se refiere? A la circuncisión del corazón. Note Deuteronomio 3:30, por favor. Versículo número 6. Y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas bendiciones maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Cuál es el por qué? Porque Jehová ha circuncidado su corazón. Y te hará Jehová tu Dios abundar en la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra,
para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y note como cita Pablo este mismo versículo, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Es lo que cita Pablo, ¿verdad? Dice, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Pero muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, dice, note. Recuerden, el argumento es que la ley no es muerte, la ley no es pecado. Dice, yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué? La vida y el bien. La vida y el bien. La muerte y el mal. ¿Cómo viene la muerte y el mal? Desobedeciendo lo que dice el Señor. No es muerte. No es muerte la palabra del Señor, la ley de Dios. Quiero seguir leyendo. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. También, amigos, en Romanos 8, los versículos que siguen explican lo que Pablo quiere decir. Los versículos consiguientes. Versículo 2, leamos por favor, en Romanos 8, 2. Ahí Pablo nos explica. Pienso yo que esta es la interpretación de versículo 2. Cuando él dice la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús, se refiere a que nuestra vida espiritual, nuestra regeneración, empieza en el Espíritu Santo. Es el Espíritu. El Espíritu es el que da vida, dice Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, dice Jesús. No solo eso, pero sigamos, note como ahora Pablo desarrolla ese pensamiento, amigos, de que es el Espíritu Santo, no solo el que nos libra de esta regla, de este yugo del pecado y de la muerte, de este peso. El Espíritu es el que, amigos, nos libera. Pero también note versículo 3, lo que no pudo hacer la ley. ¿Qué es lo que no podía hacer la ley? La ley no podía justificar y la ley no pudo santificar. Es imposible. Es imposible, amigos, hermanos. Pero note lo que dice versículo número 3. Lo que era imposible para la ley. Era débil. ¿Era débil por qué? Por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Y note versículo 4, ¿para qué lo hizo? La imputación de su justicia se cumpliese, note versículo nosotros, no para que nosotros la cumpliéramos, se cumple en nosotros. ¿Quiénes somos los nosotros? Una vez más, versículo 1 al 4 se refiere a todo cristiano verdadero. No andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Dos leyes diferentes, dos diferentes vidas y dos fines diferentes. Amigos, versículo 2 es algo muy maravilloso. Que ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy. Pablo no se liberó, versículo 2, a sí mismo,
pero declara que alguien más lo libró, a lo que gobernaba su corazón. Ese corazón incircunciso. Ese corazón, noten, una vez más, sigan por favor pensando conmigo. En versículo número 7, que no se sujetaba a la ley de Dios antes. No podía, era imposible. Ahora, a través de la obra del Espíritu Santo, se sujeta a la ley de Dios. ¿Recuerden lo que dice Pablo en otro lugar? En Romanos 3, por favor. Romanos 3, versículo 31. Dice, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Sino que confirmamos o establecemos la ley de Dios. Lo establecemos, se ve en nuestras vidas, amigos y hermanos. Ahora, no somos perfectos. Si no podemos pasar en realidad ni ese primer y más grande de los mandamientos. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Amigos, quisiera que eso fuera real en mi vida. En realidad, lo digo, no son palabras solamente. Quisiera que fuera real. Que poder amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi ser, siempre, todo el tiempo. Pero no es así. No es así. Ahora el otro es igual de imposible. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Y bien, cuando contestó así el Señor Jesucristo, bien dijo el escriba, bien has contestado, porque no hay mayor mandamiento que ese. ¿Qué le dijo Jesús? No estás lejos del reino de Dios. Amigos, Pablo aquí habla de la vida en el Espíritu. Nuestra vida empieza en el Espíritu y continúa, amigos, elaborando lo que hace en el Espíritu, lo que hace el Espíritu. No solo, miren, el Espíritu no solo, versículo 2, nos libra y nos da vida. Es lo primero. Otro versículo 2, da vida. Da vida. Vida. Dice, no solo da vida, versículo 2, me ha liberado. Esa es la obra del Espíritu. No solo me ha liberado, pero me santifica. Mora en mí. Me guía. Da testimonio. Intercede por mí. Y un día, amigos y hermanos, seré levantado. Versículo 11. Seré resucitado. Seré vivificado. Mi cuerpo mortal. ¿Por quién? Por su Espíritu. Gracias a Dios. Quiero esta tarde cerrar con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo en San Juan, quiero que leamos en San Juan, por favor. En San Juan, capítulo 14. San Juan 14. Una bella promesa. Juan 14. Versículo 16. Y rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra en español parece que es paracleto, ¿verdad? El paracleto. Parece que esto es un canto que cantamos, el paracleto. Se viene de la palabra griega, paracletos. Para a un lado de. Llama a un lado. Están, como dice ahí, versículo 16, para siempre a nuestro lado. No nos abandona el Espíritu Santo, amigos. Podemos contristarle, podemos entristecer al Espíritu Santo, podemos aún apagar. Y a veces por eso nosotros nos sentimos secos por dentro. Porque Él es vida. Él es el fuego divino. Él es, amigos, Dios mismo, es la persona de Dios. Amén. ¿Por qué clama David? No quites de mí tu espíritu.
Dice, hazme oír gozo y alegría. ¿De dónde viene el gozo? ¿De dónde viene la alegría? El Espíritu Santo. Hazme oír, dice, el gozo y la alegría. Pero dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. Y Judas le pregunta, versículo 22, no el Iscariote, Señor, qué bueno que le hizo esa pregunta, porque yo también le preguntaría, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 21. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Y note versículo 23. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué bellas palabras? El Espíritu Santo. No estamos a solas, amigos y hermanos. Juan 7, por favor. San Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Note versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué se refiere? Que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. San Juan 6, por favor. San Juan 6, versículo 63. Note, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tenemos, amigos, hermanos, el Espíritu Santo morando en nosotros. Por esta causa, dice Pablo, doblo las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro entendimiento sea, dice, fortizo, alumbrado, para que comprendamos, amigos hermanos, el Espíritu, para que more Cristo en nuestros corazones por la fe. Por eso podemos clamar, al igual que Él, al igual que nuestro Señor. Por eso dice Pablo en otro lugar, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Decimos, al igual que el Señor Jesucristo, porque el Espíritu de su Hijo mora dentro de nosotros. Abba, Padre, ayúdame. Fortaléceme. Porque es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de su Hijo amado. Cerramos con San Juan. San Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. San Juan 3, 5 al 7. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Les pregunto, le dije a Andrés esta anécdota, que a veces vienen a tocar mi puerta, los testigos de Russell. Siempre me gusta decirles, pues, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? No, hombre, hasta se saborean, hermano, porque dicen, aquí tengo
¿cómo se dice? ¿Prosélito? ¿Sí? Sí, prosélito. Aquí está uno listo. No, me empiezan a decir, tienes que leer, tienes que empezar a hacer esto y tienes que venir acá y... O sea, me dicen todo esto. Y los dejo que me den su rollo. Y yo les digo, es muy interesante lo que dices. Porque la palabra de Dios dice que tiene uno que nacer de nuevo. Eso también. Eso no es... El Espíritu Santo no es también. Es el principio de nuestra vida cristiana. Lo demás viene natural porque Él opera en nosotros. El querer leer la palabra, el querer hacer oración, el querer unirnos, en asamblearnos con los hermanos. Eso procede de Él. Porque Él nos ha dado vida. Ahora no somos de este mundo. No hablamos las cosas de este mundo. Somos hijos de Dios. Por adopción. Por regeneración. Note lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? La respuesta del Señor dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? Si habla cosas terrenales y no las comprende, ¿cómo comprenderá las cosas celestiales? Tiene que ser nacido de nuevo. Por eso Pablo ahora divide. El resto de este estudio vamos a ver, dice, los que andan en el Espíritu, los que piensan en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, los que piensan naturalmente, y también los que andan tras la carne, los que piensan, se ocupan, es la palabra traducida, se ocupan en la carne. Son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, no pueden agradar a Dios, están en temor, están en esclavitud, pero no los hijos de Dios. Hay una vasta diferencia, una gran diferencia, amigos hermanos. Bueno, vamos a cerrar ahí. Si Dios quiere, vamos después a contemplar el siguiente versículo. Cuando dice Pablo, ¿por qué? Una vez más dice el versículo 3, lo que era imposible para la ley. Es la palabra adunatos. La palabra cancela lo que es posible. Dunatos, nosotros la hemos modernizado, es la palabra poder, dinamita. No hay poder. Es imposible. Está imposibilitada la ley. Es débil. La palabra débil habla de alguien que es un paralítico. No puede andar, es imposible, está imposibilitado, está limitado. La ley estaba limitada por la carne. No podíamos obedecer la ley, ni nosotros ni nuestros padres, nadie pudo. Pero uno sí. Es el glorioso evangelio. El plan es de Dios. Él envió a su Hijo en semejanza de nosotros. La razón, el pecado. El resultado, condena el pecado en la carne. ¿Para qué? Versículo 4, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quién ama al Padre, amigos y hermanos? Con todo el corazón, con toda su mente. El Señor. ¿Quién amó al prójimo? Perfectamente. El Señor. Este es mi siervo amado, en quien vengo con placer. Nada más Él cumplió, amigos y hermanos, todos los requisitos de la ley. No se refiere aquí solamente a los tipos, las sombras,
los sacrificios, se refiere a todo lo que contiene la ley, el amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo su ser. El Señor Jesucristo lo cumplió. Y cumplió también, amigos, pagó la culpa de nuestro pecado en la cruz. Y ahora nosotros, amigos, andamos por fe en el Espíritu. Por eso dice ahora, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuál es nuestra manera de pensar? Porque ahí empieza la guerra, ¿verdad? ¿En qué nos ocupamos? ¿Cómo venceremos esas luchas, amigos, que vienen a nuestros corazones, nuestras mentes? La carne no puede vencer la carne. El asceticismo lo comprueba. Es imposible. Ese hermano, recuerden que les comenté, Richard Bennett, nos explicó él que cuando era cura, sí, que se golpeaban la espalda tratando de dominar la carne, se la golpeaban, no comían, etcétera, tratando de dominar la carne. Es imposible. Aunque viviéramos apartados en una cueva, amigos, hermanos, nuestra naturaleza va a surgir. Y recuerden también Lutero. ¿Cuál fue la frase que usó el Señor para salvar a Lutero? El justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que está con nosotros. Tu Hijo, Señor, que está con nosotros. Él ha prometido, Señor, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor, por eso. Señor, bendice a mis hermanos, bendice tu palabra. Lo que es tuyo, Señor, se quede en nuestros corazones. Lo que no es, Señor, que sea borrado, Padre. Solo lo tuyo permanezca en nuestros corazones. Señor, te damos gracias a través de tu Hijo Jesucristo. Amén.